Que Dios les conceda gracia y paz. Bienvenido a la séptima lección del estudio sobre la carta a los Efesios. En este pasaje del capítulo 5, versículo 1 al capítulo 6, versículo 9, Pablo continúa explicando qué implica la nueva identidad en Cristo y cuáles son sus frutos. Y ahora muestra claramente que la fe no solamente lleva sus frutos dentro de la iglesia, sino en todas las relaciones en la vida diaria. Muchos han criticado a Pablo por las palabras respecto a la subordinación de la mujer, diciendo que la Biblia obviamente es machista. Y muchos maridos opresivos han buscado apoyo en estas palabras para sojuzgar y tratar mal a su esposa. Pero es un grave error y un abuso del texto. La persona que lo hace simplemente no ha leído el texto y mucho menos lo ha entendido. Primeramente, Pablo empieza este párrafo con una exhortación a someterse unos a otros. Tanto en la vida en la iglesia como en el matrimonio, es una relación mutua de respeto y amor, donde no hay lugar para el menosprecio ni la opresión. Sin embargo, Pablo les dice claramente a las esposas que se someten a sus esposos. Y ese tipo de sometimiento es un acto voluntario, que no tiene nada que ver con una supresión violenta y dominante. Se trata de una sumisión que muestra la dependencia que existe entre los esposos y no de una guerra de poder. Y se compara con la iglesia y su manera de someterse a Cristo, una relación que está llena de amor y respeto. Muchos hoy en día dicen que no tenemos que hacer caso a estos versículos, porque Pablo vivía en otro tiempo caracterizado por una cultura patriarcal. Pero el argumento de Pablo no se puede descartar así tan fácilmente, porque la responsabilidad del hombre de ser cabeza no se basa en tendencias culturales cambiantes, sino en el hecho de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Algo que no deja de ser, porque las opiniones culturales cambian. Además, este texto promueve la idea de unidad e interdependencia, más que la idea de una dictadura masculina. Porque así como cuerpo y cabeza son una unidad en la que el uno no puede existir sin el otro, así también sucede con esposa y esposo. Es una unidad. Y en la versión de la Biblia Reina Valera contemporánea han optado por la palabra honrar en los versículos 22 y 24 en el capítulo 5. La palabra honrar en vez de someter o sujetar. Y aunque no sea la traducción literal de la palabra griega, parece captar muy bien el significado correcto, porque la esposa no debe sentirse inferior en el matrimonio y no debe someterse de mala gana, sino honrar a su esposo, siendo un apoyo y su mejor amiga. Nadie que lea las exhortaciones radicales a los esposos puede pensar que la Biblia en realidad permite que el marido oprima a su esposa. Pablo compara los esposos con Cristo mismo y dice que deben amar a sus esposas tal como Cristo amó a la iglesia. Sabemos que Cristo amó tanto a la iglesia que dio su vida para salvarla y para presentarla como pura y perfecta. Y cada hombre debe aspirar a amar a su esposa de la misma manera, considerándola siempre como su tesoro
más preciado después de Dios mismo. No debe criticarla y tratarla injustamente, y no debe hablarles despectivamente acerca de ella a otros, sino honrarla. Como Cristo pone en alto a la iglesia y la cuida y protege, así debe el marido también hacer con su esposa. Porque por medio de la unión sexual y emocional en el matrimonio, los dos han llegado a ser una unidad, un cuerpo, y por lo tanto el esposo debe tratar a su esposa como trata a su propio cuerpo. Debemos siempre apreciar y honrar a la esposa o al esposo, porque en realidad el matrimonio es una ilustración del misterio más profundo, el hecho de que Cristo se ha unido con la iglesia y que los creyentes están en él. El matrimonio es comparado con el amor que Cristo tiene para su iglesia. En resumen, se puede decir que la Biblia no fomenta la opresión femenina, sino que aprecia tanto a la mujer que el esposo es exhortado a ser un Cristo para ella. Amarla como su propio cuerpo y prácticamente dar su vida por ella. La esposa, por su parte, debe amar, honrar y respetar a su esposo. El mejor consejo para los cónyuges es que los dos intenten ser el siervo más grande de la casa. Así como Jesús vino para servir, Él vino para rescatar a su iglesia con su servicio. Y de esta manera los cónyuges se someten unos a otros en mutuo amor para suplir las necesidades del otro, para servir al otro. En el capítulo 6, versículo 1, Pablo se dirige directamente a los hijos. Claro, pueden ser hijos de cualquier edad, pero da la impresión de que los niños también estaban presentes en la lectura de la carta, o sea, en el culto. Y esto nos enseña algo sobre la importancia de criar y educar a los niños y adolescentes en la fe cristiana. Por su bautismo, ellos también están en Cristo. Y ellos también participan en la nueva identidad. Y por lo tanto, deben conocer más y más de su Señor. Conocer siempre más de su Salvador y saber qué implica la gracia de Dios en su vida. Y Pablo cita uno de los 10 mandamientos, dice: honra a tu padre y tu madre, para hacernos entender que es por la voluntad de Dios que los hijos deben someterse a sus padres y a otras autoridades. Una actitud de honor y sumisión trae consigo bendición, promete Dios. Y quizás esta es la razón por la que muchos no sienten ni reciben tanta bendición, simplemente porque se nos hace muy difícil honrar a nuestros padres. La idea no es que los padres puedan criar arbitrariamente a sus hijos sin considerar su bienestar, ¿no? Porque los padres son exhortados a no provocar la ira de sus hijos, siendo injustos y despiadados. La instrucción debe ser según el Señor, en amor, con paciencia y llena de gracia. Críenlos según la disciplina e instrucción del Señor, dice Pablo. Eso significa que los padres deben tener mucha paciencia, mucho amor y misericordia con sus hijos. Deben criarlos como Dios nos está criando a nosotros, siempre con perdón, con amor. Y la última parte del texto
trata sobre la relación entre los esclavos y sus amos. Algunos piensan que Pablo con esta exhortación aprueba la esclavitud, pero aunque no la prohíbe directamente, está obviamente en contra de la noción normal de la esclavitud en aquel entonces, porque al dirigirse directamente a los esclavos, los reconoce como personas dignas que son aceptadas en la congregación. Y en la sociedad no eran personas dignas, no eran personas consideradas como con el mismo valor que otras personas. Pero en la iglesia sí. Así que esto es una manera de contradecir por lo menos algunas partes de la esclavitud. Y el hecho de que él exhorta no solamente a los esclavos, sino también a los amos, también es una manera de reivindicar a los esclavos. Porque tal como habla a los esclavos, habla a los amos. Entonces están en el mismo nivel. Frente a Dios, dentro de la iglesia, en el cuerpo de Cristo, ahí no hay diferencias. Hoy podemos comparar esto con la relación entre obreros y empleadores. Debemos hacer nuestro trabajo como obreros cada día como si hubiera sido el Señor quien nos asignó la tarea. Y por lo tanto deberíamos hacerla lo mejor posible. No solo cuando el jefe esté mirando, sino todo el tiempo. Hay que tener en mente que Dios es quien nos da la recompensa más importante. Y siempre recordar que el trabajo es nuestro servicio diario para Dios. Y con un trabajo bien hecho, alabamos a Dios y damos testimonio de nuestro buen Señor. Por otro lado, el empleador es exhortado a no explotar a sus obreros, ni tratarlos mal. Porque para Dios no importa si somos jefes u obreros. Él no hace diferencia, pues Él es el misericordioso con todo tipo de gente. Él es el Señor a quien todos debemos obedecer y honrar y someternos. Seamos padres, hijos, esposas, esposos, obreros o empleadores. Al creer y confiar en Él, disfrutamos gratuitamente de la bendición de la salvación por causa de su amor, su muerte y su resurrección. Y estamos en Él y por tanto Él define nuestra nueva identidad. Y define todo lo que esa nueva identidad implica en la vida diaria y en todas las relaciones, sean en el matrimonio, en la familia, en el trabajo. Él define y Él es quien debemos honrar.